Representante Margarita María Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy afectuoso para usted y todo ese equipo de trabajo tan querido que tiene allá y para todos los colombianos. Bueno, me pregunto si usted, que vive pendiente de la suerte de las familias y de los niños de Colombia, ha podido comprobar que durante la pandemia siguieron los reclutamientos de menores para los efectos que conocemos, ¿no? Para convertirlos en esclavos, en esclavitas sexuales las niñas, para ponerlos de carnes de cañón en el caso de un ataque militar, para todo lo que utilizan a los niños. ¿Es eso verdad, representante? Sí, doctor Fernando. Desafortunadamente, en plena pandemia se han registrado más de 130 casos de niños, niñas y adolescentes que han sido reclutados. Estamos frente a un peligro total. Mientras el país está concentrado en la pandemia, los grupos criminales, los grupos armados al margen de la ley, los terroristas, siguen concentrados en fortalecerse y en debilitar la institucionalidad. Es preocupante ver cómo incluso la ausencia de la escuela vuelve a estos niños más vulnerables para ser reclutados. Y este delito de reclutamiento es uno de los delitos que mayor subregistro presenta. Que tenemos 130 niños reclutados desde que empezó la pandemia. Imagínense cuántos niños hay reclutados en realidad. ¿Cuántos niños hay en realidad? ¿Y quién es el que está reclutando, representante? ¿Qué se sabe de eso? Doctor Fernando, las supuestas disidencias de las FARC siguen siendo los mayores reclutadores de Colombia y del mundo. Luego sigue el ELN, luego va el CRIM y luego los grupos paramilitares. Esa escala no se ha alterado. Con una condición, doctor Fernando. Este era un crimen que el gobierno anterior, durante 8 años, quiso permanecer callado para poder cometer las atrocidades que se cometieron desde el proceso de paz. Porque es que el proceso de paz le dio total impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos contra los niños. Hoy, el gobierno nacional está denunciando, la Fiscalía ha denunciado, el Procurador General de la Nación denunció también ante la Fiscalía el uso de menores para cometer delitos. Incluso dijo que le parecía preocupante las cifras y el fenómeno como se había agudizado. Siguen siendo los mismos departamentos: Antioquia, Caquetá, Cauca, Buenaventura, donde más niños reclutados hay. Y desafortunadamente los perpetradores de estos crímenes siguen desde el Congreso de la República tratando de evadir la responsabilidad de sus grupos y de ellos mismos frente a este delito. Representante, y eso viene de la mano con las consecuencias que trae el reclutamiento, por ejemplo, la violencia sexual contra las niñas y los abortos forzados. No hace mucho tiempo condenaron a un bandido de esto de las FARC que llevaban el enfermero por el aborto forzado cometido en los cuerpecitos de centenares de niñitas campesinas que fueron reclutadas con ese propósito, convertirlas en pasto sexual de estos sinvergüenzas, y cuando quedaban embarazadas, entonces venía el aborto forzado. Y semejante barbaridad, semejante atrocidad, es que uno lo cuenta y se le parte el corazón. Y además tiembla de la ira, de la indignación, porque una cosa de estas pueda ser cometida. El resultado es un acuerdo de paz con estos bandidos y la entrega del país y llevarlos al Congreso de la República, donde están, allá con usted, están esos bandidos que cometieron semejantes atrocidades. Y al país se le olvidó, o lo perdonó, o qué pasa, y la JEP no abre esa investigación. Hablábamos hace
un rato con un representante, compañero suyo, que decía, pero si ha acudido a todas las instancias y le he pedido a la JEP que inicie una investigación, una mega investigación sobre semejante tema. No hacen absolutamente nada. Es que no solamente es el reclutamiento, es la impunidad, representante, que es lo más indignante de todo, ¿no le parece? La impunidad, doctor Fernando, hoy es la principal aliada de las organizaciones armadas al margen de la ley, y ellas están dedicadas a nutrir sus filas con menores de edad. Recientemente, incluso el general Nicasio decía que hoy por hoy las disidencias de las FARC están conformadas en más del 53% por menores de edad, y desde el 2017 no ha habido una sola condena por el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También tenemos que tener presente que el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que en Colombia no se está manejando el delito de reclutamiento de una manera adecuada, que no hay sentencias, y hizo un llamado de atención a la justicia colombiana por la impunidad rampante frente a los delitos cometidos contra los niños. Además, también dijo que Cuba, que culpa a Maduro de la trata, la esclavitud, el reclutamiento, el secuestro, para que los niños sean informantes, para que sean esclavos sexuales, para que sean combatientes, y para proteger a los grupos armados al margen de la ley colombiana para que cometan este delito en la frontera. No se nos puede olvidar que al año pasado, en los 5 primeros meses, se había reportado, según la organización Redes, 20.000 niños reclutados en la frontera colombo-venezolana. Eso es un ejército, doctor Fernando. Pero hoy por hoy es peor el panorama. No estamos haciendo las medidas necesarias para esto. Estamos a punto de pañitos de agua tibia. Nosotros necesitamos una reforma a la justicia, necesitamos una justicia efectiva para nuestros niños. Entonces, es hora de que de verdad los colombianos nos demos cuenta. Representante. ¿Algún problema con la comunicación? Ay, Dios mío. Bueno, debe ser que están en cola también las comunicaciones. ¿Ah? No, pues imagínese. Porque uno habla tranquilamente de los reclutamientos de menores. Pónganse ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, un minuto, en el corazón de un padre al que se le roban su hijita de 12 o de 13 años para reclutamiento cuando sabe cuál es el tratamiento que tendrá. O un muchachito de 13 o de 14 años y que se lo llevaron. No, tiene que ser la tragedia más grande. Es decir, es inenarrable. Uno cree que no es capaz de resistir semejante prueba. No es capaz. Además, porque eso no se le olvidará un minuto, un segundo de ninguno de los días de la semana, ni de las semanas del mes, ni de los meses del año. Nunca, siempre tendrá la imagen de su niñito o de su niñita que fue robada por estos bandidos para hacer con ese niñito lo que todos sabemos que hacen. ¿Ah? Y esos son los sinvergüenzas que están en el Congreso de la República a nombre de las FARC. Esos son esos criminales atroces. Esto es inaudito. Es que lo que hizo Juan Manuel Santos fue una inversión total de todos los valores jurídicos y morales de una sociedad. Convertir en legisladores de la República, entregarles el país a unos criminales que cometen el delito del que nos está hablando Margarita María Restrepo. Esto es inaudito. Doña Margarita María, ¿volvimos? Sí, señor, aquí estoy. Bueno, es que estábamos diciendo qué puede sentir un padre o una madre cuando se le roban su hijito o su hijita, adolescente o inclusive menos que adolescente, pero adolescente, que se lo roban para saber el tratamiento que tendrá. Es que uno dice reclutamiento y uno piensa en el momento en que se lo llevan. Lo que se sigue, doña Margarita María, lo que se sigue, el tratamiento que les dan, lo que ha pasado, sobre eso hay suficiente literatura, y la JEP muda, y los organismos judiciales mudos, y nadie reacciona ante semejante atrocidad. Y aquí decíamos,
Póngase en el corazón de un padre o de una madre a que se le roben su hijito con esos propósitos. A ver si eso es soportable, si ese es un dolor que se pueda manejar en la vida, representante. Y paralelamente las víctimas de reclutamiento siguen siendo revictimizadas, siguen siendo maltratadas, siguen siendo desoídas, mientras que los perpetradores de este crimen están siendo tratados como señores, están siendo tratados como congresistas. Aquí hay mucho de fondo. No se nos puede olvidar que las FARC son responsables de más de 9.000 niños reclutados, según distintos organismos del Estado. Incluso el comisionado de paz habla de 14.000 niños reclutados en los últimos 20 años en Colombia. El ministro de Defensa habla que tiene 5.524 menores desvinculados de los grupos armados al margen de la ley. Entonces, doctor Fernando, es vergonzoso que paralelamente se le esté pagando, se esté invirtiendo, se le esté designando un presupuesto a la JEP gigantesco, monstruoso, mayor que muchos, más presupuesto que muchos, que la mayoría de los ministerios, mientras no han dictado ni una sola condena contra el delito de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Mientras los delincuentes, mientras los perpetradores, los monstruos que han agredido a nuestros niños, van y declaran y son un gran show mediático y son recibidos con aplausos. Las víctimas son escondidas, son como si nos avergonzáramos de las víctimas y nos enorgulleciéramos de los delincuentes. Eso es lo que está pasando en Colombia. A nosotros nos hicieron un harakiri tan grande con ese proceso de paz. A la nación la doblegaron y la humillaron de una manera tal, doctor Fernando, que no, ni siquiera los colombianos, somos conscientes de la magnitud, de la monstruosidad que hizo Juan Manuel Santos. Es vergonzoso ver los violadores de los niños, los reclutadores de los niños, sentados en el Congreso de la República. Ahí no hay arrepentimiento, ahí no hay intención de no repetición, ahí no hay verdad, doctor Fernando. Ahí hay una clara determinación de la utilización de todas las formas de lucha para llegar al poder. Y eso es lo que han hecho. No es casualidad que las disidencias de las FARC existan y paralelamente haya un partido que se siga llamando FARC. Eso es una burla y una falta de respeto con los colombianos. Y si hubiera la más mínima intención de paz, por lo menos se hubieran preocupado por poner personas en el Congreso de la República que iban a ostentar esas curules, que no hubieran cometido delitos de lesa humanidad. Pero esa fue otra violación más que nos hicieron a los colombianos. Siguen allá sentados los perpetradores de esos crímenes. Doña Margarita María Restrepo, representante a la Cámara, una pregunta pues que sé que tiene una respuesta muy dolorosa. ¿Alguien ha estudiado cuál es el impacto emocional, psicológico, mental que se produce en un niño de estos después de haber estado en un campamento de las FARC? ¿De qué clase de ser humano sale de ahí? Yo recuerdo, le quiero contar de un secuestrado que fue liberado, estuvo en mi despacho como ministro del Interior, me contó que se había hecho muy amigo de una niñita de 13 o 14 años que estaba ahí, que era su paño de lágrimas, no sabía escribir y él le escribía las cartas a la mamá y al papá, a la familia. Él se volvió su amigo, se volvió su mentor, era un hombre ya de alguna edad y un hombre muy recto, un hombre maravilloso, que me contó un día, la noté tan decaída y le dije, ¿qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? Y me dijo, es que anoche me tocó recibir 5 guerrilleros en mi cama. Pero, ¿qué le pasa a una niña? ¿Qué le pasa a una mujer, a una persona sometida a ese tratamiento? ¿Eso se ha estudiado? Pero Fernando, hay muchos estudios al respecto. Incluso hay estudios que ni siquiera salen a la luz pública de lo atroces que son. Tenemos que tener presente que, por ejemplo, las FARC en las cartillas de Marquetalia especificaban que los niños, el reclutamiento se
podía hacer, y incluso era más efectivo, si se reclutaban los niños desde los 4 años, porque con eso los deshumanizaban y los convertían en guerreros mucho más aguerridos, según ellos. Un bebé de 4 años portando un arma, como hemos visto en fotografías, eso no tiene sentido. Es quitarle a los niños sus muñecas, sus carritos, sus juguetes, sus libros y sustituirlos por un fusil. Lo más grave de este delito es que un niño maltratado es un adulto maltratador y que condena a la sociedad a vivir en una elipse permanente de violencia, porque es que los niños no son el futuro, los niños son el presente, doctor Fernando. Doctor Fernando, los niños, según el ICBF, son reclutados cuando son rescatados o cuando son o se vuelan, ellos no vuelven a su vida normal. Ellos no son capaces, por ejemplo, de escolarizarse. Los niños que son capaces de escolarizarse después de esto son mínimos. Ellos hacen su proyecto de vida a través del emprendimiento, pero les cuesta volverse a escolarizar. A los niños los adoctrinan. Los niños dejan de ser niños y los adoctrinan de tal manera que los niños solo piensan, solo dicen de la manera que ellos se los inculcaron. Doctor Fernando, hay una cosa muy grave de la que no se ha hablado. Es que esos 132 niños que supuestamente, óigase bien, supuestamente entregó las FARC en el proceso de paz, cuando habían dicho que tenían solo 13 niños, después dijeron que no, que ellos eran como una guardería para los niños desprotegidos por el Estado, y después entregaron supuestamente 132 niños reclutados. Ninguno era menor de edad. Y ninguno era niño reclutado. La mayoría eran niños, hijos de los comandantes. Y nunca los entregaron, porque sí los llevaron a una institución, a unos hogares especiales que acondicionó el ICBF. Pero los niños iban con celular, llegaron a estos sitios con celular, con el que tenían permanente contacto con sus superiores, o sea que seguían estando bajo las órdenes de su superior, no estaban siendo entregados, seguían reclutados en otro espacio distinto, pero seguían reclutados. Y además llegaron con plata, con 5, con 6 millones de pesos aproximadamente, y llegaron además ellos con vicios, niños chiquitos de 17 y 18 años, con vicios de licor y en situaciones preocupantes psicológicamente y conductualmente. Entonces, ¿cuál es el engaño al que nos estamos llamando, doctor Fernando? Por Dios, aquí no ha habido voluntad de paz. A nosotros nos están cocinando lentamente y a todos nos aterra la situación de Venezuela. Pero no se nos olvide que esas personas que son de la izquierda, esas personas que están promoviendo este tipo de actitudes, que están promoviendo la impunidad, nos quieren conducir a un régimen igual al venezolano. Y están empezando por nuestros niños. Pues desde luego, hay que empezar por ahí, y es que ya fueron varias generaciones, esos niños ya crecieron, esas niñas ya se volvieron mujercitas, son madres, andan por ahí por el mundo, nadie los recuerda. ¿Y cuál fue el ser humano que salió de semejante sistema formativo? Hágame el favor, ¿en qué los formaron? ¿En qué no se nos los olvide, doctor Fernando, que Karina fue reclutada. Pero claro, no claro. Se nos olvide que los grandes comandantes de las FARC, los más despiadados de todos, fueron reclutados todos. Y ahí está el resultado, Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, como siempre, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Fernando, un fuerte abrazo cargado de cariño, de admiración y de gratitud a ese equipo de trabajo, te lo digo con todo el orgullo, lo quiero con el alma, y a todos los colombianos un abrazo lleno de cariño. Muchísimas gracias, doctor Fernando, por siempre tener sus micrófonos abiertos para proteger y para denunciar las atrocidades que se cometen contra la infancia colombiana. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara Centro Democrático Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.